Queremos darle la bienvenida a quienes nos puedan estar escuchando a Cuando Hicimos Historia, ¿cierto? Un podcast dedicado al rescate de memoria del proyecto político de la Unidad Popular, específicamente acá en Valdivia. Vamos a estar con distintas y distintos protagonistas a lo largo de estos capítulos, en distintas áreas también, desde la salud a lo sindical, y hoy nos convoca lo estudiantil, ¿no? Y estamos en compañía de Joel Asenjo, militante desde el año 69 en el Partido Socialista, dirigente estudiantil del Instituto Comercial, del 68 al 72 acá en Valdivia, secretario regional estudiantil del Partido Socialista, posteriormente subsecretario de AGP, Agitación y Propaganda, entre otras cosas que estuviste haciendo en esos tiempos. Entonces nada, Joel, que empezar un poco sobre la historia, sobre lo que fueron tus comienzos en el Partido Socialista, pero también que nos hables sobre el proyecto de la Unidad Popular, sobre todo en el área de estudiantil, lo que te tocó a ti como dirigente del Instituto Comercial acá en Valdivia. ¿Cómo empieza todo? Mira, en mi caso, yo me vinculo a la política ya en la campaña de 1964. Y me vinculo porque la Casa del Pueblo, que era la sede del Partido Socialista, se ubicaba acá en Camilo Enrique, y mi padre en la peluquería que él atendía como tal, detectaba a aquellos trabajadores que no sabían leer. En el diálogo con el cliente, ¿sí? Y posteriormente los convencía de que era necesario que aprendieran a leer y los traía a la Casa del Pueblo, donde habían profesores, también socialistas, que les enseñaban a leer. En ese trabajo que decía de detectar a los trabajadores analfabetos, él acompañaba hasta que ese señor ya asistía solo a esas clases. Y bueno, ya en esa campaña del 64 yo me vinculo con distribuyendo algunas pequeñas propaganda de Allende, ¿ya? Y me vinculé ahí a Salvador Allende. Por otro dicho de mi padre, entonces logré a temprana edad entender este concepto del allendismo. Y junto con ello lo que era el Partido Comunista, el Partido Socialista. Joel, del 64 al 69, ¿cierto? Que es cuando se va en construcción hacia la Unidad Popular y se hace carne este proyecto, siendo electo el presidente Salvador Allende. ¿Se esperaba de que fuera tan rápido el ascenso a llegar a ser gobierno? En la campaña 64 se pierde contra Eduardo Frei, quien contó con todo el apoyo de Estados Unidos. No olvidemos que el 59 había triunfado la Revolución Cubana y se veía, y Allende era amigo de la Revolución Cubana. Entonces el Estado norteamericano y todo el imperio hace el esfuerzo económico de respaldar la campaña de Eduardo Frei. Y ahí aparece un cura, el famoso, que nos quita votos, también fuera candidato un señor Durán del Partido Radical. Entonces llegamos segundo con Allende. Pero haciendo un poquito de historia, el año 52 Allende, su primera campaña obtiene un 5%, 5,5%, con el nombre Frente Nacional del Pueblo. Año 58 con el nombre Frente de Acción Popular contra Lisandri, pierde. Y Frente de Acción Popular se repite el 64 y pierde con Frei. Y el 64 Allende obtiene un 38,9% de los votos. Y el año 70 obtiene un 36,6%. Baja su votación. Del 5,5%, 28,9% el 58, 38,9% el 64. Y baja el año 70 a un 36,6%. Candidato Radomiro Tomic y Alisandri. Entonces, y en esta última elección del año 70, Comunidad Popular. Allende fue creciendo
porque su mensaje, su acercamiento al pueblo también fue aumentando y se fue siendo conocido. El programa de la Unidad Popular se levanta entre el año 69, para el año 70 ya estaba el programa armado. Compañeros comunistas llevaban al poeta Premio Nobel Pablo Neruda como un precandidato, y al final se resuelve que sea Allende nuevamente el candidato a las fuerzas populares. Durante esa época el movimiento estudiantil, en el caso nuestro en el Instituto Comercial, ya era un movimiento estudiantil politizado. Habían elecciones de centros de alumnos por listas que representaban juventudes políticas. Estaba el problema de la guerra de Vietnam. Y nosotros los estudiantes pedíamos que se termine la guerra de Vietnam, donde los norteamericanos fueron derrotados por el Ejército Popular Vietnamita. También estaba la famosa rebelión en Francia, de los estudiantes en Francia. Y había toda una efervescencia mundial. En Chile aparece el movimiento Silo, que era de Argentina. Pero es un movimiento extraño que para nosotros no nos llamaba la atención. Entonces, la juventud de mi época, o los más grandes que yo, estaban ya en una efervescencia natural. Claro. De lo que significaba el entorno latinoamericano, un Che Guevara que fallece en Bolivia, en los mismos años. Sí. Entonces, en África, que estaban sucediendo el término de los países de las colonias, y teníamos todo un conocimiento, a pesar de no tener la televisión que existe hoy día, a pesar de no tener el internet, pero estaba la radio onda corta con la cual uno se informaba. Eso es el entorno previo al gobierno, al triunfo de la Unidad Popular. Claro, septiembre del 70, como tú nos decías, ya se hace carne el triunfo de la Unidad Popular. Sí. Y quizás para quienes no vivimos la época, y dentro del movimiento estudiantil, que fue lo que lo que viviste tú, yo te llevo al 2011, por ejemplo, que es como lo que la mayoría de las personas que nos pueden estar escuchando de nuestra generación, es lo que vivimos como movimiento estudiantil, el 2006 los pingüinos, el 2011 el movimiento universitario. Mira. Y donde la consigna clara, y lo que nos llamaba a muchos sin estar interiorizados de lo que sucedía en ese entonces, era una educación gratuita y de calidad, que era la consigna que levantaba el movimiento estudiantil, y convocaba a las masas a salir a las calles también a protestar pacíficamente en algunas ocasiones. Yo quiero saber qué era lo que llamaba al movimiento estudiantil en ese entonces, de la época. Hablamos del 64 cuando tú estabas, pero también del 69 y el 70 cuando triunfa la Unidad Popular. ¿Cuál era la consigna que unificaba al movimiento estudiantil en ese entonces? Yo para el año 64 estudiaba en la Escuela Superior de Hombres número 4 y creo que estaba en cuarto básico. Ya. Cuarto, quinto básico. Lo que nos motivaba a nosotros, gana Frei. Lo primero que hace Frei, Eduardo Frei Papá, como yo le digo, reforma educacional. Reforma educacional que es dirigida, inducida y orientada y preparada por la Alianza para el Progreso, es decir, por Estados Unidos, para Chile y para América Latina. ¿Con qué objeto? Había sido el triunfo recientemente en Cuba, con el guevarismo, y ellos tenían que ocuparse de cambiar las estructuras de formación. Tanto es así que en Chile se terminan las escuelas normales. Dentro del programa de la reforma de educación de Frei Papá se cierran las escuelas normales. Es peligroso enseñar a pensar. Es peligroso que tengan tanto conocimiento. Entonces tenía esta reforma educacional, en el caso de los comerciales, el que yo más manejo, fue entregar una educación utilitaria, no esa educación universal que teníamos antes de esta reforma. Yo alcancé a recibir esa formación de mis profesores en el comercial, porque los programas de estudio se lograron mantener. Y nosotros hicimos huelga.
para que los comerciales se mantengan con sus programas educacionales antiguos, independiente que se llamen, ya no sea primera humanidad, sea séptimo año. Sí, porque a nosotros se nos enseñaba con unos libros de aritmética comercial, séptimo, octavo y primero medio, cada libro. Teníamos literatura específica para la formación comercial. Y con esto te puedo decir que para el año 70, por ejemplo, en la educación comercial, nosotros, en la educación profesional, total eran 104.000 estudiantes. Y comercial éramos 45.000 estudiantes. Ya para el año 73, que es el dato que puedo aportar comparativamente, la educación comercial era solo 62.000 estudiantes. Pero la educación industrial, también profesional, 33.000 estudiantes. Y se incrementa a 69.000 estudiantes. El crecimiento de la educación industrial, 105%. Crecimiento de la educación comercial, solo un 39%. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del incremento de tanto joven ingresar a la escuela industrial? ¿Por qué esto tiene relación con el programa de la Unidad Popular? Uh-huh. Dentro del programa de la Unidad Popular se hablaba del desarrollo industrial de Chile. Exacto. El fortalecimiento de las empresas chilenas con producción chilena para el consumo del chileno, y si se podía exportar, bienvenido. Pero para ello teníamos que tener como ciudadanos habilitados para ese desarrollo industrial, y eso tenía que enseñarse en las escuelas industriales. Esa es una de las razones por qué creció tanto la educación industrial. Y no solamente creció en números, sino también se habilitaron colegios para la educación industrial. En Valdivia, previo a esta explosión, teníamos solamente el grado técnico profesional, que era un apéndice de una escuela industrial que estaba abajo en Miraflores, donde estaba la Universidad Técnica. Al campus Miraflores actualmente, ¿no? Exactamente, donde están los talleres de maestranza, ahí funcionaba la escuela industrial. Con una muy buena educación, porque los jóvenes que estudiaban ahí pasaban directamente sin dar prueba de aptitud a la Universidad Técnica y seguían su especialidad que habían escogido. Sin embargo, era un déficit muy grande que tenía el país de trabajadores preparados en el área industrial para el apoyo de la industria nacional. Esa es la razón de ese incremento. Ahora, ¿cómo termina eso después del golpe? Mala noticia. Claro. Disminuyeron los estudiantes. Por ejemplo, el año 89 de la escuela industrial que tenía logra aumentar del año 73 al 89 solamente un 9%. No disminuyó, pero miren la cantidad de años. 16 años pasó a crecer un 9%. Malazo, ¿no? Uh-huh. Malas noticias. Oye, Joel, bueno, hablamos y nos puedes contextualizar con esto, ¿cierto? Nos hace una contextualización respecto a los planes que había respecto al tema de la educación durante el gobierno de la Unidad Popular, el tema de la industrialización que lleva a emerger a la educación industrial que crece, tú nos dices, en un 105%. Y a propósito de esto, Escuela Nacional Unificada, la ENU, ¿cierto? Que tú me habías comentado un poco sobre eso y que también tiene que ver sobre el proyecto del gobierno de la Unidad Popular. Disculpa que yo voy a ir mucho antes de eso. A ver, vamos. Yo voy a ir al segundo congreso del Partido Socialista. Uh-huh. Y allí, en una revista que yo tengo, habla de la reforma educacional. Y para no faltar a la verdad de ese entonces, y admiro la gente socialista de esos años, dice lo siguiente: dentro de una sociedad burguesa, la educación, como las demás funciones sociales, cae bajo el control de la clase dominante. Solo las transformaciones de la sociedad hechas por el socialismo y los consiguientes dominios del poder por la organización de los trabajadores, conducidas por el Partido Socialista, harán posible la implantación de un sistema educacional íntegramente socialista. Eso decía ya en el segundo congreso del partido. O sea, esta visión de nosotros, los socialistas,
viene desde que nace el Partido Socialista para mejorar la educación. Entonces, no es extraño plantearse, ya sabiendo lo que significó la reforma educacional de Frei Papá, versus una educación para Chile, para el desarrollo de nuestro país. Y esa fue la Escuela Nacional Unificada. Si las escuelas, alguien me podrá decir, Joel, querían terminar con la educación de las católicas, falso. Eso fue utilizado con puras mentiras. A mí me correspondió como dirigente estudiantil andar en los colegios explicando lo que era la ENU. Programas de estudio similares para los liceos, para los comerciales, los mismos programas de estudio con un énfasis en lo profesional. Pero no era que eran programas de estudio universales. Tanto el joven que estudiaban en el alemán, en el Windsor y en el Liceo de Hombres, iban a tener el mismo programa educacional. Los profesores tenían que basarse en eso. Pero nada, y las escuelas particulares seguían funcionando. El Salesiano, seguían caminando igual. Nunca se habló de que ellos no existieran. Nunca se planteó eso. A mí me correspondió ir al Instituto Alemán, por ejemplo. Ahí me encontré con un señor apellido, creo que Grob o Hot, un estudiante, ¿no? Yeah. Un estudiante que era presidente del centro alumno, de ahí del Instituto Alemán. Era hijo de un médico. La gracia es que él me decía, pero Joel, es que no entendemos, es que no hagas caso a lo que te están diciendo, escucha y estudia lo que estamos diciendo nosotros. Y guíate por esto, porque este es nuestro compromiso y obligación. Nuestra obligación es que lo que tú aprendes aquí va a ser lo mismo que va a aprender el estudiante del Liceo de Hombres. Y si el profesor del Instituto Alemán tiene la capacidad para enseñar, el profesor del Liceo de Hombres va a tener y debe tener la misma capacidad y debe enseñar lo mismo. Ahora, ¿quién iban a hacer los programas de estudio? Bueno, los que saben de educación, pues los que saben cómo se trae el objetivo. Pero no acusaron de cualquier cosa. Puras mentiras, ¿no? Exacto. Oye, Joel, y se pudo, por lo menos del 70 al 73, materializar un poco el proyecto de lo que era el ENU, la Escuela Nacional Unificada, o solo quedó en la planificación? Quedó solo ahí porque la libertad de prensa era absoluta en Chile durante el gobierno popular, absoluta. Si nosotros como gobierno, prensa adherente al gobierno, el Clarín, el SIL, el Punto Final no era adherente al gobierno, ¿ya? Porque era del MIR, ellos no eran parte de la Unidad Popular. Entonces éramos cuatro prensas, 4 periódicos de nivel nacional, 2, 3 radios de nivel nacional versus todo lo otro que sacaban. La letrina, disculpa, la tribuna, que era un día que salía en las tardes en Santiago, yo le llamamos la letrina porque era pura porquería que escribía. Y eran frases y más frases, y la gente le tomaba esa frase y la hacía suya en algunos casos, pero no veía el contenido, se quedaban con la frase. Esa frase corta de 4 palabras, 5 palabras es publicitaria, esa frase es publicitaria. Entonces eran mentiras. Nosotros, durante el gobierno, no se le quitó el derecho a ningún diario a publicar, creo que uno solo, porque se me salió de madre en Santiago, no recuerdo si fue justamente La Tribuna. Pero bueno, volviendo al caso educacional, en el caso de las universidades se transformaron en gratuitas. El año 71, el ingreso a la universidad ya fue gratuito, y el crecimiento de los estudiantes universitarios de pregrado fue el año 70 de 76.000 estudiantes, al año 73 a 146.000. Un 90% más, 91% más de estudiantes universitarios. Y en el año 1980, que el dato que yo que logré obtener estadísticamente de la información estadística del país, bajó de 146 a 118.000. El año 80. El año 80. Un 18% menos de estudiantes universitarios. Yo no quiero pensar que ese 18% fue la gente de izquierda que no pudo seguir estudiando. Bien, mira, le vamos a recordar a la gente que nos puede estar escuchando que estamos con Joel Asenjo Ramírez.
dirigente estudiantil del Instituto Comercial del año 68 al 72. Dirigente secundario, que nos conversa un poco sobre lo que fue esto de hacer historia durante el gobierno de la Unidad Popular del año 70 al año 73, y conociendo un poco sobre lo que fue el área estudiantil durante esa época. Llevándolo, bueno, sabemos lo que pasó con el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, donde los medios de comunicación cumplieron un rol fundamental en echar abajo este proyecto, con el tema de la desinformación, como tú nos conversabas sobre la absoluta libertad de prensa que existía durante el gobierno de la Unidad Popular, y que esperamos conversarlo con Juanito Gilor más adelante, que él nos va a poder quizás contar un poco más sobre lo que pasaba con los medios de comunicación en ese entonces. Concretamente acá en Valdivia, y a propósito del movimiento estudiantil, ¿qué ocurría con los otros liceos, pero también la relación que había entre el movimiento secundario con el universitario? Lo vamos a llevar, por ejemplo, yo voy a tratar de llevarlo todo a nuestra época, de la relación que siempre ha existido, o que existió en su momento, muy fortalecida entre la Universidad Austral con el Liceo Armando Robles, o Santa María de la Blanca también. ¿Cuál era la situación que ocurría en ese entonces entre secundario, universitario y el movimiento estudiantil en sí? ¿Y cuál era el trabajo que cumplió durante el gobierno de la Unidad Popular desde el 70 al 73? Previo y durante también. Previo. Existía la Universidad Técnica abajo en Miraflores, la Universidad Austral en la Isla Teja, la visión popular, la visión del pueblo de Valdivia de que La Teja era una universidad privada, que por lo tanto era de poco acceso. Tanto es así que cuando existían las competencias entre la Universidad Técnica y la Universidad Austral, mayoritariamente los estudiantes medios como nosotros apoyábamos a la Universidad Técnica. Era una situación de clase. En la técnica estudian gente de nuestro entorno, que nos representan a nosotros. En la Austral no se veía así. Quiero dejar eso como un chiste. En la guerra en el río de las balsas, uno vitoreaba a los de la técnica y no a los de la Austral. En el básquetbol, igual había la gente que apoyaba indistintamente a la técnica o a la Austral. Los resultados no los voy a decir para no herir a nadie. En contexto, entrando un poco en ese contexto, nosotros, a nivel de centro de alumnos de la enseñanza media, teníamos una federación de estudiantes de Valdivia. Unificaba todos los liceos. Unificaba todo, ahí estaban representados todos los liceos, todo lo que existía. Bueno, no éramos muchos tampoco, la escuela industrial, liceo niña, liceo de hombres, nosotros el comercial, y apareció un liceo 2 y un liceo 3 después, ¿ya? Entonces, estos dirigentes estudiantiles, el presidente Hugo Bascuñán, por ejemplo, secretario general Víctor Hugo Carreño, quien fue asesinado el 5 de octubre del 73, su trabajo era unificar todos los criterios y de apoyar las distintas actividades de los centros de alumnos. Yo decía antes que nosotros salíamos a marchar en apoyo a Vietnam. Claro. Pero si había una huelga de los trabajadores de Rulof, de una industria de calzado en ese entonces, y los padres estaban una semana, 2 semanas, nosotros, los centros de alumnos, en el caso nuestro, el comercial, pedíamos víveres, pedíamos apoyo para los hogares de esos trabajadores. Es más, porque habían compañeros del colegio cuyos padres estaban en esa huelga. Entonces había un apoyo indirectamente o respaldábamos esa huelga con ese tipo de acciones. También teníamos lo que eran los trabajos voluntarios, ¿ya? Durante la época estudiantil. El año 71 me correspondió la responsabilidad de encargado de la Oficina Nacional de Servicios Voluntarios en la Intendencia. Pero llegué ahí porque el responsable inicial era mi querido maestro Luis Díaz Borque.
Yo le digo maestro porque fue el primero que cuando llegué a una clase formal en la Juventud Socialista. Él fue, un paréntesis, ¿no? Y me enseñó que nosotros los socialistas teníamos y trabajábamos para recuperar las riquezas básicas del país. Fue una clase, la primera que recibí de él. Y el otro que me formó fue Manuel Carpintero, y da la casualidad, Carpintero, dirigente en la escuela, en la Universidad Técnica, y Lucho era presidente acá de la FEUASH, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Así que hay un dato aparte. Bueno. En esas condiciones, Lucho asume la responsabilidad por parte de la Juventud Socialista de ser candidato a regidor. ¿Ya? Y él asume la responsabilidad, sale elegido y a su vez es electo inmediatamente en la reunión de conformación del municipio, lo eligen alcalde y de ahí se transforma en el alcalde más joven de Chile. Sí. Entonces, un integrante de la Juventud Socialista, un dirigente estudiantil universitario, previo, Lucho ya era profesor normalista, él había estudiado en la escuela normal. Por lo tanto, ya era un profesional de la educación que siguió estudios universitarios y llega a ser alcalde. Entonces, si tú me preguntas el compromiso con la juventud, hay un compromiso real y cierto. Cierto, los jóvenes participan ahí. Pero como él asume eso, yo me quedo encargado. Tenía 17 años, o 16, 17. Y me río porque cuando se vienen los trabajos voluntarios, los estudiantes de la Universidad de Chile, de Santiago, de la Universidad Técnica, y se trasladan a distintos puntos de la provincia. Lago Ranco, Corral, Neltume, qué sé yo, cualquiera de estos sectores, y se hace trabajo voluntario, mucho trabajo de enseñar a leer en los campos. Y yo voy y rindo cuenta en Santiago, en la oficina, de los números de estudiantes que habían participado en los trabajos voluntarios, cuántas escuelas se habían pintado, todo lo que se había realizado en la provincia. Retorno y el flaco Monreal, al intendente, al Víctor Monreal Soto, me dice, cuando voy saliendo de su oficina, me llama apurado: oye, joven, ¿qué edad tienes tú? 17. No podía haber asumido esa función. No podía. Era menor de edad. Entonces, ya había convocado la conferencia de prensa y podía aparecer un periodista aguja que se hubiese dado cuenta en ese tono y hubiésemos quedado muy mal. Pero estaba mi amigo y compañero Víctor Hugo Carreño, quien era para esa época jefe de la Juventud Socialista, a quien yo también informaba, y le tenía mi informe escrito a máquina, y bueno, él dio la conferencia de prensa conmigo al lado. Salimos airosos de ese traspié de edad que nadie se dio cuenta, ni yo, no había mala intención de nadie de que yo no haya tenido 18 años, ¿no? Claro. Era menor. Entonces la juventud valdiviana, estudiantil y a nivel país, se ocupaba de estos trabajos voluntarios. Para el paro de octubre, el paro patronal de octubre del 72, los estudiantes cargaban los trenes o descargaban trenes y participábamos en ese tipo de actividades. Yo me pregunto si yo me podía un saco en ese entonces, no recuerdo. Yo creo que no, porque nunca logré levantar un saco de papas, ni siquiera hoy día. Entonces no sé si yo andaría en eso o no. Pero fuerza nunca he tenido, así que claro, mal podría haber soñado levantar algo. Oye, Joel, compromiso férreo con la Unidad Popular por parte de los estudiantes de la época. ¿Tú cómo, para sintetizar de pronto, dentro del programa de la Unidad Popular, además de la Escuela Nacional Unificada que no se pudo concretar, ¿cuáles crees que, en términos educacionales, cuáles crees que fueron las ideas, fuerzas que llevaron a la Unidad Popular al triunfo, o que hayan
adherido, más simpatizante hacia el proyecto. ¿Cuál crees que eran las ideas centrales en términos de educación del proyecto de la Unidad Popular? Fueron muestras. Hubo un convenio del Ministerio de Educación con las universidades, donde trabajadores podían ingresar a la universidad sin dar la prueba. Y hubieron trabajadores que lograron terminar sus carreras en la universidad. Se amplió la educación de adultos. También los liceos que daban educación de adultos se amplió. El comercial que tenía educación vespertina también tuvo educación de adultos, mayor, no solo vespertina. Entonces hubo en la práctica real la forma de hacer que quien quiere educarse pueda acceder a la educación. Porque el conocimiento, es una frase que a mí frase que yo llevo siempre, la educación es el primer grito de libertad del ser humano. Más bien lo digo de esta forma, el conocimiento es el primer grito de libertad del ser humano. No puede ser esclavo un ser humano que tiene conocimiento. Es más, puede tener amarrado, lo pueden tener en las condiciones indecentes, de poca dignidad hacia uno, pero el conocimiento que uno conlleva consigo mismo no se lo quita a nadie. Entonces, este principio de liberación del ser humano, para evitar ser esclavo, para evitar ser el peón que no sabe pensar y solo está esperando que le digan, haz esto, es la educación. Y eso yo ya leía un artículo, ¿no es cierto?, de origen del Partido Socialista hasta hoy día. Y se empezó a aplicar en gobiernos populares. Ahora, el programa de la Unidad Popular representa es el resumen de esas tres candidaturas anteriores. Uh-huh. No es un programa que nació para el año 70, fue un programa que se presentó el 52, el 58, el 64, y el 70 se perfecciona, claro. Y el pueblo de Chile lo asume y respalda. Perfecto. Y ya para finalizar de pronto es como... Bueno, uno siempre haría como comparativas de lo que fue y lo que pudo haber sido, pero ¿qué te produce ver el estado en el que se encuentra la educación actualmente acá en Chile? Digo, desde la calidad en términos de quienes imparten la educación, que son los profesores, ¿cierto? Que hoy, a la fecha de hoy, los tenemos en movilización. Profesores secundarios. Y lo que ocurre con las universidades de pronto también. No sé, me llama la atención y lo que pretendía y a propósito de lo que tú nos dices, tus reflexiones finales, pero de cómo ya se hace prácticamente imposible para una persona que se quiere educar, un trabajador o trabajadora que quiere ingresar actualmente a la universidad, es un sueño imposible respecto al tema de poder costeársela, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que se te vienen a la cabeza respecto a la situación actual de nuestra educación y de lo que pudo haber sido, a propósito también de lo que tú nos contaste en esta entrevista del proyecto de la Unidad Popular hacia la educación chilena en su momento? Mira, a mí me hace mucha idea ante tu pregunta, o me viene a la memoria, que nosotros, si hubiésemos llegado al término de nuestro gobierno, hubiésemos logrado probablemente desarrollar el programa en su completo. El golpe de Estado de cívico-militar, como es correcto que se llame, porque las Fuerzas Armadas no actuaron de mutuo propio, sino porque civiles le instruyeron, lo llevaron, como haya sido, pero hubieron civiles de la gran aristocracia local que estuvieron en este golpe. Pero antes de eso, el año 71, en una intervención del compañero Allende, él nos da cuenta a nosotros, al país, no a los socialistas, al país, de lo que señalaba un artículo, un periodista norteamericano en el New York Times. Voy a leer, da la casualidad que tengo la literatura acá. El caso chileno preocupa a la NATO, es decir, a la OTAN, cierre comillas.
comillas, el caso chileno preocupa a la OTAN, cierre comillas. O sea, la Organización de Defensa de los Países Capitalistas de Europa. Esa es la OTAN, dicho por Allende, año 71. Recordemos lo que hace la OTAN hoy día. Conflictos de Ucrania con Rusia, ¿por qué se hace? Porque la OTAN quiere expandir su poder militar, no existiendo lo que existía cuando era la Guerra Fría. Entonces, en este artículo se comenta tergiversadamente una declaración del compañero secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, y se dice que a espaldas del demócrata, entre comillas, Allende, se va consolidando el poder del Partido Comunista para dominar la vida de Chile y los chilenos. Bien se comprende que todo esto es falso. Se agrega que esta actitud de la Unidad Popular harán posible que en Europa, fundamentalmente en Italia, comunistas, socialistas y otras fuerzas populares sigan el camino de Chile, y que, si ello acontece, estaría en peligro la correlación de fuerzas, la organización internacional y los vínculos y compromisos militares para defender Europa. En consecuencia, a la Unidad Popular chilena se le concede una proyección enorme en la política mundial, al señalar que lo que hemos hecho nosotros puede ser imitado en otros países y traer una repercusión. El golpe de Estado, amigos, nace aquí, en plena Guerra Fría, porque lo que estaba haciendo el pueblo de Chile de liberarse y lograr la segunda independencia, que es la independencia económica, podía ser copiado en otros lados. En Italia, porque Italia es donde existía el Partido Comunista más grande del mundo. Sí. Entonces, el golpe de Estado no es porque hayamos hecho un mal gobierno. Nosotros éramos exitosos como gobierno de la Unión Popular. Éramos exitosos hasta en la economía, a pesar de los problemas que nos colocaban los paros patronales. No nos olvidemos los camioneros financiados por la moneda norteamericana. Y ahí está hoy día, a conocimiento de todo el mundo, con esto que se abre en los archivos secretos. Uh-huh. Ahí está. Da la casualidad, ¿no? No éramos mal gobierno. Primer año, Producto Interno Bruto, un 8,7, 8,9. Segundo año, año 72, bajamos un 6,7 para octubre del 72, que nos tuvo paralizado todas las carreteras. Y ahí aparece Patria y Libertad haciendo daño a las instalaciones eléctricas. Entonces yo invito que no se queden con las películas y la ficción de la derecha y las mentiras de la derecha. Informarse, por favor. Vayan a los datos estadísticos, los estudiantes de economía, a los jóvenes que les interesa, vayan a los datos. El año 73 obviamente no tenemos información porque no se terminó el año. Pero si hubiésemos llegado al año 76, la certeza que yo tengo y sostengo es que se repetía, no Allende, otro ser humano, otro chileno, podría haber sido presidente siguiendo y continuando la línea del gobierno de la Unidad Popular. Si en la campaña del 73 de elecciones a parlamentario, la derecha logra unida, disculpen los amigos demócratas y cristianos que lo metan junto con la otra derecha, pero estaban unidos. La derecha y el centro, democracia cristiana para ser exacto, solo lograron un 46%. Y su única esperanza era tener más del 50% para ver si era posible una acusación constitucional al presidente Allende. Y el pueblo de Chile le dijo que no. Año 70, elecciones, 36%. Año 71, elección de regidores, la Unidad Popular, 50, tanto. Y año 73, parlamentaria, donde es elegido en Valdivia Hernán Olave Verdugo como diputado y Carlos Lorca Tobar, nuestro secretario general de la Juventud, también diputado, aún detenido desaparecido. Somos mayoría. No nos logran ganar. Y como no nos logran ganar, estaba claro todo esto del imperio, Estados Unidos y gente, y Kissinger entre medio, que no nos ganaban las elecciones del año 76, porque así como íbamos avanzando, los trabajadores chilenos, los ciudadanos chilenos,
iban tomando conciencia de la liberación económica que estábamos siendo, levantando y desarrollando y creciendo. Esa es la razón del golpe de Estado. Ya les leí el temor militar que tenía la OTAN, pero ¿era militar o era por la nacionalización del cobre, que perdían mucho sus capitales? ¿Por qué se hizo la nacionalización del cobre? ¿Cuánto se pagó la nacionalización del cobre? ¿Cuál fue la estrategia del gobierno de la Unidad Popular cuando los norteamericanos querían que le paguen una barbaridad de plata? Un señor abogado de apellido Novoa, que no me acuerdo el nombre, levantó la tesis de que usted invirtió 100 y ha retirado desde ese año hoy día 10 millones, siéntase por pagado. No pida que le paguemos más. Harto nos han robado a nosotros, porque no han declarado todas sus ventas. Y así fue. No soportaron el castigo de los trabajadores chilenos de decirle, no le debemos plata a ustedes. Con toda la explotación que han hecho del cobre y la gran minería, ya siéntanse por pagados. ¿O no? Exacto. Joel, proyecto de la Unidad Popular inconcluso, ¿crees que en algún momento se podría retomar de distintas formas, obviamente a los tiempos en los que estamos? ¿Podría pasar? Yo tengo la esperanza y la confianza que sí. Allende lo dice, otros abrirán las grandes alamedas. El pueblo chileno tuvo, mis padres, la gente mayor que yo, sabe de que eso es posible, porque así como los trabajadores chilenos tenían plena certeza que con Allende se superaban todos los males de los trabajadores chilenos, ya va a llegar el instante de eso de nuevo. No será hoy día, pero solo me queda una duda. Para ello necesitamos partidos de clase o instrumentos de clase que tengan como única finalidad el proyecto colectivo para Chile, no el proyecto individual de Pepe. Disculpen los Pepe, pero si Pepe quiere figurar él para sí mismo en la política, como dice el presidente Pepe Mujica, de por eso salí con el Pepe, si te gusta la plata, dedícate a ser empresario, no te dediques a la política. Hoy día, esta vergüenza que estamos viviendo, aquellos que nos gusta la política, hemos sido políticos eternamente, de muchos años, esta vergüenza de la apropiación de recursos del Estado, nosotros no lo vivimos en la Unidad Popular. Y lo digo con énfasis, fuerza y energía. Nos torturaron, nos hicieron todo, pero nunca nos pillaron o encontraron lo que querían de acusarnos de que nos habíamos apropiado de dinero del Estado. Jamás. No hubo uno. De las grandes autoridades de la Unidad Popular, como los dirigentes medios, intermedios de desarrollo. No existió. Y eso me duele, porque la política es al servicio de los ciudadanos, del pueblo, del país. No a mi servicio. No a mi servicio personal. Y para eso necesitamos partidos de clase, tanto los compañeros comunistas como nosotros los socialistas, orgánicamente, con principios claros, con conocimiento de nuestra historia y con conocimiento de la historia del país y de lo que sucede en todo Chile, en todo el mundo. No podemos estar ajenos en la geopolítica. Perfecto. Te agradecemos, Joel, por compartir un pedacito de la historia, lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, tu experiencia propia, lo que pasó acá en Valdivia también. Y esperamos que les sirva a las personas que nos puedan estar escuchando, a quienes están haciendo memoria, recordando, pero a quienes no vivimos ahí y tenemos curiosidad de saber qué es lo que pasaba, qué pasó durante el gobierno de la Unidad Popular cuando hicieron historia, ¿cierto? Así que te agradecemos, Joel. Gracias a ustedes. Espero haber sido claro en mi mensaje. No niego que me pongo inquieto, nervioso para poder transmitir lo correcto, pero sí les manifiesto a la juventud que hoy día escucha este programa. Observen a la edad que yo me vinculé al trabajo político y al allandismo. Pero eso no se logra solamente por ser hincha, hay que estudiar.
Y Allende lo decía, usted tiene que ser el mejor estudiante. Y a los jóvenes trabajadores les decía, usted tiene que ser el mejor trabajador en su empresa. Y yo les pido hoy día lo que Allende nos pidió a nosotros. Jóvenes, estudien. Y no solo las cosas, la instrucción académica, la instrucción, estudien la historia del pueblo de Chile. Si no quieren, no les gusta estudiar la historia, lean los libros de los grandes escritores Alberto Blesgana, siglo XIX, del siglo XX, de los inicios, los que relataron toda la minería del carbón. Estudien las tragedias de los trabajadores chilenos, las masacres en Punta Arenas, los tirapiedras, como le llamaban, porque tiraban piedras los trabajadores del carbón contra las balas que tiraban al ejército y carabineros a los trabajadores. La masacre de la Federación Obrera Magallánica. Y cómo, hay un dato, nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, en esos años, directora del Liceo de Niñas, en Punta Arenas, le salvó la vida a un dirigente sindical de Ushuaia. Fíjese, ¿sabía eso? Estudie, lea. Porque así nos hace libre. Uno se hace libre y no se hace cordero de nadie, ni siquiera del fucha que hoy día pueda estar mandando el territorio. Bien, Joel, te queremos agradecer por haber compartido junto a nosotros en esta conversación cuando hicimos Historia, Memorias de la Unidad Popular en Valdivia. Invitamos a la gente que quede atenta a los próximos capítulos a través de las redes de la Agrupación de Expresos Políticos y Familiares, en Facebook, Agrupación de Expresos Políticos y Familiares Valdivia, en Instagram, Excárcelis La Teja, y también la página web que es www.memoriasexcarcelislateja.cl. Por último, queremos agradecer a nuestra amiga radio valdiviana, Radio Universidad Austral de Chile, que nos va a estar difundiendo a través de su dial 90.1 FM en Valdivia y a través de sus plataformas digitales, ¿cierto? YouTube y Facebook como Radio Watch en Valdivia. Nos encontramos en un próximo capítulo.